Muy buenas, enanos de Caraza Carac, señores de Ulzuan y sirvientes de la Rata Cornuda. Os habla Warhammer Historia, saludar a la gente desde la plataforma de podcast, tanto de Podimo, como de iVoox, como de Spotify. Muchísimas gracias a todos los que escucháis. También saludar a la gente de YouTube. Muchísimas gracias también a vosotros. Recordad que en la plataforma que estéis, darle like, comentar, suscribiros, que ayuda muchísimo. Y también recordaros que si queréis apoyar económicamente este proyecto, simplemente os tenéis que pasar por el canal de YouTube, que es Warhammer Historia, y os podéis hacer miembros del canal por tan solo €1 y formar de este elenco, que son los hermanos de batalla, como es Daenelus, como es Daniel y como es Rafael, estos tres titanes, que todos los vídeos, algo más que agradecerles que sigan ahí, porque, como siempre digo, hacen que este trabajo sea un poquito más fácil, y muchísimas gracias de corazón a los tres. Vamos a seguir con la historia del fin de los tiempos. Ya vimos cómo el imperio quedaba prácticamente pulverizado de la faz de la tierra, y los ojos del caos ahora miran hacia otro lado, a otra región del imperio, pero que no está gobernada por hombres sino por vampiros. Hoy vamos a hablar de la guerra del caos contra Sylvania. Dejamos a los hombres y vamos con los vampiros, con personajes como Arkan, como Manfred, como Vlad, como Luthor Harkon, como Nagash. Vamos a ver qué pasa a nuestros amigos los muertos, que como ya sabéis, para mí os tengo mucho cariño en Warhammer Fantasy, porque son las primeras miniaturas de Warhammer que yo pinté en la vida en general, antes de 40.000 y antes de todo. Así que, sin más dilación, empezamos. Aunque el imperio de los hombres yacía reducido a cenizas y recuerdos, una sola provincia osaba proclamar que aún resistía, aunque ahora bajo el yugo de un amo distinto, eterno y maldito. Sylvania seguía en pie, no como tierra de vivos, sino como un reino que palpitaba como una parodia de la vida, la no muerte. Millones de cadáveres reanimados y esqueletos sin nombre vagaban por sus dominios en legiones incontables, arrastrándose entre colinas malditas y bosques que susurraban muerte. Una sombra perpetua cubría la región, tan espesa que ni siquiera el sol se atrevía a atravesar sus velos funerarios. Insensatos señores de la guerra bárbaros, impulsados por la codicia y la arrogancia, lanzaron ejércitos enteros contra los muros de hueso que marcaban la frontera de Sylvania. Ninguno regresó, pues todos fueron devorados por la oscuridad en el mismo instante en el que pusieron un pie en el bosque silencioso, donde los árboles observan y la muerte escucha. La deserción de Vlad von Casten otorgó a Manfred una oportunidad largamente ansiada: eliminar por fin al rival que siempre había escapado a su sombra. Pero el destino, siempre cruel e irónico, torció sus planes, pues el sentido del honor y el deber de Vlad lo hacían, a los ojos de Nagash, infinitamente más digno de confianza que el ambicioso Manfred. Así pues, el gran nigromante prohibió la muerte de su general, al menos por el momento. En su lugar, Manfred fue elevado para defender las fronteras del norte, un ascenso que pronto se revelaría como una condena. Desde el norte avanzaba una marea putrefacta, una horda colosal de seguidores de Nargel marchaban hacia el sur, decidida a aplastar lo que aún sobrevivía del imperio. El señor de la plaga, pese a derrotas pasadas, había reunido de nuevo su poder, y sus ejércitos caminaban otra vez hacia la Tierra de la Noche. Al frente marchaban dos figuras: una bestial imagen sagrada de un sacerdote guerrero de Sigmar, aunque sus ojos ardían con la posesión de un mal antiguo e innombrable. La otra lucía la elegancia oscura de la aristocracia, con estandartes negros ondeando como presagios de traición. Manfred observó con creciente fascinación a esta mujer, pues no era ella en cierto sentido su madre en la oscuridad. Mediante engaño o pacto profano, Isabella von Casten había elegido servir al caos. A pesar de sus vastos números, Manfred no se atrevió a contener a la horda demoníaca en un enfrentamiento directo. No defendió las fortalezas del río Styr, ni guarneció la fortaleza de Egisfurt. Sabía que una derrota allí significaría la aniquilación total. En lugar de eso, el vampiro optó por la caza. Hostigó la interminable columna demoníaca, cuya marcha lenta y pestilente la convertía en presa ideal para emboscadas relámpago. Cuando finalmente alcanzaron Tempelhof,
Manfred reunió sus fuerzas junto a Grimmore, dispuesto a aplastar al enemigo bajo el peso de una marea de muerte. Tan absorto estaba en la llegada de las hordas que apenas percibió el retorno de Vlad. Un agente de Neferata había informado a Vlad de que ella había huido a Silvania. Nunca se la vio luchar del otro lado de los perdedores, y su deserción significaba una cosa terrible. Silvania estaba destinada a caer, no por las espadas del enemigo, pues sus ejércitos eran incontables, sino desde dentro. La arrogancia siempre había sido la perdición de Nagash, como en su primera muerte a manos de Alcabizar. Y ocurría lo que ocurriera, el golpe final siempre nacería desde el corazón mismo de su imperio. Por ello, la amarga ironía de Manfred sonrió con sorna al ver llegar a los demonios al campo de batalla, confiado al comprobar que sus fuerzas los superaban con creces. Manfred lanzó la ofensiva, lideró sus hordas de zombies y un asalto frontal contra los demonios de Nargel. Al sur, otro general de Nagash, Luthor Harkon, cayó sobre los flancos enemigos al mando de sus piratas zombies. Los demonios respondieron liberando bestias de Nargel, masas retorcidas de carne y enfermedad que se abalanzaron con frenesí sobre los piratas, rompiendo su ya precaria formación. El ataque de Harkon comenzó a desmoronarse. Al observar la difícil situación de su aliado, el traicionero Manfred sonrió. Con un gesto cruel interrumpió la magia que mantenía cohesionada la flota zombie. La brecha fue inmediata. Dos bestias de Nargel se lanzaron sobre el gran Comodoro. Pero Harkon no murió a manos de aquellas criaturas. Pero la humillación de ser azotado y arrastrado por ellas arrancó a Manfred una sonrisa de puro deleite. Esa distracción era justo lo que él necesitaba. Bajo su mando, el núcleo endurecido del ejército, los tumularios acorazados, avanzó en 3 filas compactas, como un muro de muertos vivientes. Envalentonado, Manfred se internó demasiado en las filas demoníacas. Fue entonces cuando el sin nombre e Isabela cerraron la trampa, rodeándole un océano de demonios babeantes y pestilentes, instando a los no muertos a acudir en su auxilio. Manfred al final logró abrirse paso, pero ya era demasiado tarde. Había caído en la trampa perfecta. Exhausto, el sin nombre desató su verdadero poder y le arrebató el control del ejército. Insatisfecho, pronto extendió su dominio también sobre los piratas de Harkon. Una sola palabra resonó en el campo de batalla, retumbando en las almas de todos aquellos que aún conservaban voluntad propia. ¡Someteos! Los no muertos se aferraron a sus cráneos mientras sus escasas conciencias eran aplastados bajo una fuerza superior. La batalla estaba perdida. Manfred y su séquito escaparon por poco con vida, huyendo entre sombra y ceniza, como siempre hacía el vuelo de Manfred. La montura de Manfred apenas consiguió franquear el patio de la posada de los muertos y enterrados, antes de que su abisal, destrozado por la corrupción y el castigo arcano, comenzara a deshacerse en baba etérea y alma derramada que aullaba al escapar. El aterrizaje fue brutal. Polvo, hueso y madera astillada volaron por los aires. Manfred se incorporó con esfuerzo, su orgullo herido pero su voluntad intacta. Absorbió aquellas almas fugitivas, canalizando su agonía para sellar sus propias heridas y revertir la maldición que devoraba su montura, aunque sabía que aquello no iba a bastar. En la entrada de la posada, un vampiro cubierto de cicatrices, uno de los capitanes de Luthor Harkon, escupió insultos llamándole cobarde y traidor. Manfred ni siquiera respondió. En 3 pasos veloces lo estampó contra la pared con una sola mano, pulverizando su cráneo como si fuera arcilla húmeda. Con un gesto cruel le arrancó el corazón del pecho a un palpitante, y mientras la esencia del capitán se extinguía, Manfred la drenó para salvar a su abisal de una muerte segura. No tuvo tiempo para saborear su victoria, pues en un parpadeo un machete se cerró contra su garganta. Luthor Harkon estaba allí, los ojos inyectados en locura y furia, más que dispuesto a matar al traidor por su perfidia y por la sangre de su capitán. Solo la intervención de Vlad von Caster evitó el derramamiento inmediato. El traidor aún tenía un papel que desempeñar, y Vlad estaba decidido a hacerlo pagar por cada una de sus estupideces. Poco después, la hueste de no muertos, ahora bajo el control del sin nombre e Isabela, coronó las colinas cercanas como una marea de muerte inevitable. Vlad organizó su última resistencia en la posada fortificada. A su lado combatían Pastrano, teniente de Manfred, y los templarios de Drakenhof. Zafiana montaba guardia en la atalaya sur, mientras que en el patio embarrado se reunían los últimos defensores. Blachanastra, el Bangruz,
Cárcanoth, el rey necrófago, y Gorin, Marja de Nostrana, Luthor Harkon, el capitán Drelkla y finalmente el propio Manfred. Entonces llegó la marea de zombies. Como una marea imparable, los muertos se estrellaron contra las empalizadas. Los vampiros lucharon sin descanso sobre las murallas improvisadas, despedazando cuerpos una y otra vez. Vlad y sus templarios abrían claros sangrientos entre los zombies, mientras Harkon, perdido una vez más en su locura, gritaba órdenes a seguidores que ya no existían. Solo la fiel sombra de Drelkla garantizaba su supervivencia. Pero era más que una isla en un océano de enemigos. Uno a uno fueron arrastrados por la marea, y Gorin, el bruto torpe, cayó bajo los golpes de un zombi gigante que lo alzó y lo arrojó más allá de las murallas, perdiéndose entre la multitud de cadáveres animados. Cárcanoth se preparó para saltar y salvarlo, pero Manfred lo detuvo con una orden fría, pues no sacrificaría más fuerzas por estupideces ni ajenas ni propias. Apenas terminó de hablar cuando Brachanastra, el Vargulf, se lanzó desde las murallas hacia el mar de zombies, impulsado por un hambre bestial más que por lealtad. Desapareció de la vista en un instante y Manfred apretó los dientes, irritado por otra muerte de insensatez. Desde la atalaya zafiana, el hechicero estaba lentamente superado. Ni siquiera sus rayos de hechicería lograban impedir que los zombies treparan por la estructura. Vlad intervino personalmente, ganándole el tiempo necesario para que Zafiana liberara un viento de la muerte devastador que barrió todo el acceso sur. Pero el poder fue excesivo. La atalaya colapsó sobre sí misma, sepultando al hechicero bajo los escombros. Un túmulo funerario digno para un nigromante antaño temido. Fue entonces cuando Manfred comprendió la verdad. El sin nombre aún estaba lejos del combate, y su dominio sobre la horda era incompleto. Una sonrisa triunfal cruzó su rostro. Reuniendo cada fragmento de poder que le quedaba, Manfred reclamó el control de la mitad de los zombies. El mar de no muertos se volvió contra sí mismo, despedazándose una carnicería sin sentido. La esperanza, como siempre, fue efímera, pues el sin nombre e Isabela finalmente coronaron la colina. Con un gesto de pura voluntad, el sin nombre arrebató de nuevo el control a Manfred. En la desesperación final, Vlad y Manfred combatieron espada contra espalda. Bastarno cayó sobre los tentáculos de una bestia de Nalgel. Brachanastra reapareció solo para ser decapitado por la espada inmunda de una gran inmundicia. Sin esperanza alguna, Vlad cargó con valentía suicida contra el sin nombre, mientras Manfred, fiel a su naturaleza, saltó en el aire para huir. Dreka murió momentos después interponiéndose entre Harkon y el gran demonio Ursregand, salvando la vida de su señor. El demonio cayó instantes más tarde, atravesado por la gran espada de Manfred. Sin mirar atrás, el vampiro montó en su avisal y alzó el vuelo justo cuando Isabela entraba en el campo de batalla. Harkon comprendió entonces la futilidad de todo. En un último acto desesperado, trepó el cadáver de Purselhand y se aferró a los flancos de la montura de Manfred. Ambos vampiros se miraron a los ojos durante un único instante, y con eso fue suficiente. Una espada descendió, y la muñeca de Harkon fue cercenada limpiamente, y la incredulidad quedó grabada en su rostro. Lo último que quedó de Luthor Harkon fue un cuerpo cayendo y devorado por el mar de zombies y demonios bajo él. Mientras todos los demás vampiros caían y huían como sombras cobardes, solo Vlad von Castir permanecía en el campo de batalla, luchando sin prestar atención a su destino. Como un leñador abriéndose paso por un bosque maldito, el noble von Castir avanzaba a machetazos a través del mar interminable de zombies. Pero incluso las leyendas arrastran cadenas. Su espada, bebedora de sangre, antaño su salvación, se convirtió en su condena. Con cada cadáver abatido, la hoja bebía sangre infectada, drenando no solo sus enemigos, sino también la vitalidad de su portador. Poco a poco, la fuerza de Vlad se desvaneció hasta quedar al borde del colapso. No había victoria posible, solo la retirada. Cuando se giró, el suelo tembló. Un poderoso sacerdote guerrero cargó contra él a lomos de su corcel de guerra, los ojos poseídos por la voluntad del sin nombre. En un acto de desesperación, Vlad reunió las últimas brasas de su poder y conjuró un hechizo prohibido. De la tierra surgieron nuevos guerreros no muertos, alzándose como un muro entre ambos. El sin nombre, usando el cuerpo del sacerdote como marioneta, solo rió, y con un gesto volvió a tomar el control de los cadáveres que se alzaban para recibirlo.
Vlad, en cambio, sonrió. Su plan había funcionado. Mientras el sin nombre luchaba por mantener su dominio bajo el peso del contrahechizo, una diminuta grieta apareció en la jaula mental que aprisionaba al sacerdote guerrero. Una fisura casi invisible, pero suficiente. Vlad martilleó esa grieta con su magia. No habría bastado por sí solo, pero no le estaba. Luthor Hus, el legendario profeta de Sigmar, rompió finalmente sus cadenas. Una luz dorada estalló desde los ojos y la boca del sacerdote guerrero, desgarrando la oscuridad que se aferraba a él como una miasma venenosa. Luthor Hus rugió, un bramido de furia divina, y aquel grito se transformó en una columna de fuego sagrado que brotó de su garganta. Incluso a distancia, Vlad sintió cómo su piel se ampollaba bajo el calor de aquel poder. Para el sin nombre, el destino fue infinitamente peor. Entre gemidos y alaridos, su alma fue consumida por completo, extinguida por el fuego de Sigmar. Los zombies bajo su control dejaron escapar un último grito colectivo, eco de la muerte de su amo antes de desplomarse sin vida una vez más. Pero el respiro, como siempre, fue demasiado breve. Donde cayeron los muertos, avanzaron los demonios de Nargel, rodeando de nuevo a los dos guerreros exhaustos. Vlad apenas podía usar sus poderes para mantenerse con vida mientras la plaga demoníaca corroía su cuerpo desde dentro. Luthor Hus giró su caballo y con visible vacilación ayudó al vampiro a incorporarse. Durante un instante eterno, ambos permanecieron espalda con espalda, incrédulos ante la absurda ironía de aquella escena final. Un vampiro y un sacerdote guerrero, unidos por el fin. Si hubieran sobrevivido, habrían negado que jamás ocurrió, pero sabían que no habría supervivientes. Con un grito atronador, Luthor Hus cargó contra los demonios envuelto en un aura de fuego sagrado, aplastando criatura tras criatura. Vlad lo siguió no por esperanza de victoria, sino por el deseo de vivir lo suficiente como para ver a su amada una última vez. Durante un tiempo imposible resistieron. Por un instante cruel pareció que podían ganar, pero no fue así. El sacerdote guerrero se alzó triunfante sobre su montura mientras docenas de demonios caían, hasta que una figura sombría se deslizó detrás de él. Con una elegancia indiferente, una hoja le cortó la garganta de oreja a oreja. Con un solo movimiento, la sombra saltó, apoyó un pie en su pecho y lo volcó de la silla. Con una cazadora sobre su pesa, Isabella von Karstig se erigió sobre el cadáver del sacerdote. El rostro de Vlad fue un torbellino de emociones. Alegría por volver a verla y horror por lo que se había convertido. Intentó razonar con ella, suplicarle. Isabella respondió con frialdad, llamándolo poco más que una mascota. Vlad gritó que ambos eran iguales, antes de doblarse en un ataque de tos sangrienta. Isabella sonrió entonces y le ofreció una elección final: unirse a ella al servicio del abuelo Nargel. Vlad no dudó. Desde su resurrección por Nagash, cada día había sido un intento por recuperar a Isabella. Había negociado, luchado y sangrado por su regreso. Ahora, al verla convertida en un monstruo, comprendió que ya no quedaba nada para él en aquel mundo condenado. Dejando caer su espada, el noble von Karstig aceptó su destino. No se movió cuando Isabella alzó la mano. Por un instante fugaz creyó ver un destello de remordimiento en sus ojos. Al siguiente, la oscuridad lo envolvió y la plaga se abatió sobre él con una furia renovada, mientras el mundo se desvanecía. Vlad juró venganza contra un dios. Mientras tanto, cuando Manfred regresó a los 9 demonios, hay un espectáculo digno del fin de los tiempos. Un vasto ejército de muertos rodeaba la pirámide negra. Legión tras legión de esqueletos permanecían inmovibles bajo los estandartes ennegrecidos. Los muertos de Silvania y las huestes doradas de la destrozada Nejecara. Necrófagos se disputaban huesos en las colinas del lago de la muerte, adorando a Nagash desde la distancia. Criaturas aladas acechaban en los bosques muertos y los espíritus danzaban sobre las aguas amatistas. Por encima de todo, colosales construcciones necroestructurales aguardaban las órdenes de marchar. No todos los estandartes nejecarianos estaban presentes. Demasiados reyes del desierto habían ofendido, consciente o inconscientemente, a Arkan el Negro, perdiendo así su derecho a existir. Ofender a Arkan era ofender a Nagash, y ambos castigaban el insulto con la aniquilación. Manfred comprendió que Nagash ya conocía su fracaso.
Se presentó ante la pirámide negra con inquietud, pues el fracaso se castigaba con la misma severidad que la traición. Rara vez pasaba un día sin sol en Silvania sin que maldijera haber hecho posible el regreso del gran nigromante. Pero fue Arkan y no Nagash quien lo recibió en la sala del trono dorado. El gran nigromante dormía aún en las profundidades, absorbiendo la magia de la muerte. Arkan sabía que no debía despertarlo por nada que no fuera el fin del mundo. Mannfred presentó su relato atribuyendo cuidadosamente todos los errores de Luthor Hardcore. Habría deseado culpar a Vlad, pero ignoraba su destino y no se atrevió a arriesgar su mentira. Arkan escuchó sin emoción. Sabía que Mannfred mentía, pero no le importaba. La campaña del norte había sido una prueba, no una apuesta real. La pérdida de Harkon era irrelevante. Cada reino hecariano superviviente era su igual y más fiable. Cuando Nagash despertara, nuevos mortarcas serían nombrados. El relato de Mannfred, por retorcido y conveniente que fuera, al menos confirmó una verdad incuestionable. La invasión era colosal. Sin embargo, incluso una legión del censo, por numerosa que fuese, no representaba una amenaza real para Arkan el Negro. No frente a las fuerzas reunidas bajo la sombra eterna de la pirámide negra. Aunque otros ejércitos siguieran el ejemplo de Isabella, el rey exánime estaba convencido de que podrían ser aniquilados sin perturbar el sueño del gran nigromante. Después de todo, los mortarcas habían sobrevivido a errores aún mayores en Nehekhara y habían salido victoriosos. No era complacencia lo que guiaba a Arkan, sino una certeza fría, implacable, como una lápida sellada. Conocía con absoluta precisión el verdadero alcance del poder de Nagash. En el peor de los casos, preveía un estancamiento sangriento en las orillas del lago que rodeaba la pirámide negra, una marea de carne y podredumbre rompiéndose eternamente contra la muerte organizada. Aún así, Arkan era cauteloso. Refuerzos adicionales solo podían inclinar más la balanza hacia la victoria final. Además, Mannfred había fallado en sus deberes. Por muy vivamente que Nagash fuera respecto a su éxito, tal negligencia no podía quedar sin castigo. No uno definitivo, sino uno diseñado para humillar. Así, el señor de Silvania solo se permitió permanecer con los 9 demonios durante unas horas. Poco después, volaba hacia el este rumbo a las montañas con órdenes claras. Ofrecer a Neferata cualquier deseo a cambio de su regreso al servicio del gran nigromante. Mannfred detestó el papel de emisario, pero se consoló sabiendo que la verdadera magnitud de su fracaso había sido ocultada a Nagash. Aún así, se resistió a la orden, hasta que Arkan insinuó conocer más de lo que ocurrió en el Páramo Green, de lo que él había expresado. No dispuesto a tentar a la ira de Nagash revelando la atención del Liche, Mannfred cedió. Viajó solo, salvo por el peso creciente de su resentimiento. Con cada legua recorrida, era menos señor de su dominio y más un sirviente castigado. Aquello no podía continuar. La Neferata que encontró en el pináculo plata no era una reina serena que recordaba. La reina de los misterios estaba quebrada, sus modales afilados, su temperamento al borde del estallido. La causa era evidente. Sus salones, antaño lujosos, habían sido saqueados durante su ausencia, primero por enanos, luego por Skavens y finalmente por goblins. Los últimos invasores habían sido masacrados a su regreso y sus cadáveres aún yacían retorcidos entre las ruinas. De sus tesoros, reliquias y adornos acumulados durante siglos, no quedaba ya nada. Pero el golpe más devastador no había sido material, fue informativo. La red de espías de Neferata, su verdadera obra maestra, había sido destrozada por el caos que siguió al retorno de Nagash. Doncellas muertas, contactos perdidos, lealtades evaporadas bajo el manto de la anarquía. Mannfred sospechaba que muchas habían huido voluntariamente. Con buen juicio, no lo mencionó. Por ello, la rapidez con la que Neferata aceptó su propuesta sorprendió incluso al propio Mannfred. Todo lo que había construido se había perdido y ahora deseaba venganza. Tan rápida fue su aceptación que el vampiro sospechó de una traición inminente, hasta que Neferata formuló una petición simple. Con una sola palabra bastó: cálida. Arkan aceptaría encantado. El pacto quedó sellado, las maltrechas puertas del pináculo se abrieron por última vez y la reina de los misterios marchó a la guerra. Mientras tanto, el ejército de Isabella avanzaba a través de Silvania, recto y decidido hacia la pirámide negra. No alzó a los muertos a su paso, lo que llevó a Arkan a preguntarse si aún conservaba ese poder. No obstante, refuerzos no le faltaron.
Tal como el rey Sánime había previsto, otras 2 legiones del censo se unieron a la marcha, arrastradas al mundo mortal por la plaga que florecía tras sus pasos. A Krell se le encomendó frenar el avance demoníaco donde pudiera. El rey Tumulario obedeció, arrojando a los habitantes más salvajes y bestiales de Silvania contra el enemigo. Las batallas terminaban siempre en masacres unilaterales y a Arkan no le importaba. Desconfiaba de los vampiros y aún más de las criaturas dominadas por el hambre. Mejor que los Valgus murieran lejos de la pirámide negra, donde su indisciplina no arruinara una estrategia perfecta. Aunque inútiles, las acciones de Krell dejaron a la hueste demoníaca desgastada y ensangrentada. El rey Tumulario evitó enfrentarse directamente a Isabela. Ella viajaba con el corazón en la hueste y no mostraba interés en el combate personal. La presencia de Mannfred quizás habría cambiado eso, pero el señor de Silvania estaba aún lejos. A medida que llegaban informes de cada escaramuza, Arkan comenzó a comprender la verdad. Isabela no solo lideraba a los demonios, era su ancla. La corrupción de Nargel no solo florecía donde ella pisaba, su cercanía reforzaba el dominio demoníaco sobre el mundo mortal. Cualquiera que fuera el plan del dios de la plaga, Isabela era la clave, y su destino parecía claro: la pirámide negra. La estructura se alzaba desde las profundidades del lago de la muerte, conectada a la orilla por un único istmo de piedra, restos del antiguo camino sagrado. Las antiguas amatistas eran letales para casi cualquier ser. El istmo sería el único punto de acceso. Arkham diseñó la batalla en consecuencia, recurriendo a tácticas ancestrales de los reinos de Nejecara. Dispuso las huestes de Silvania en una línea de este a oeste, amplia y profunda. Arqueros esqueléticos ocuparon las torres de la pirámide, listos para derribar a cualquier demonio que intentara cruzar el lago. Las legiones de los reyes funerarios protegían los flancos. Mannfred y Neferata recibieron el mando de los flancos cercanos, pero el corazón del plan estaba en el istmo. Allí se apostarían Krell y la legión condenada. No estaban solos. Bajo las aguas turbulentas del lago aguardaban cientos de Morgats, inmunes a la magia mortal por su herencia divina corrompida. Eran la trampa definitiva de Arkham. Solo quedaba ver si Isabela daba el paso fatal. El ejército demoníaco tardó en moverse. Se desplegó con aparente desgana sobre las colinas del norte. Estandartes con campanas tintineantes al viento, mientras el murmullo del contorno de la plaga resonaba como un trueno distante. Nurgletes arrastraban palanquines y las grandes inmundicias avanzaban entre filas repartiendo palabras viscosas y bromas obscenas. Pasaron las horas y reyes funerarios pidieron permiso para atacar. Arkham se negó. Su posición era perfecta y no la abandonaría. Cuando la presión aumentó, envió a Krell como respuesta. Tiempo después, el rey Tumulario regresó, portando la cabeza cercenada del rey Farak. El mensaje había sido entregado. Durante la mayor parte del día, ambas huestes permanecieron inmóviles, observándose con una paciencia inhumana a través del valle rocoso, una inquietud tan absoluta que habría quebrado la voluntad de cualquier mortal. El aire estaba cargado de muerte contenida. Entonces, sin explicación aparente para Arkham el Negro, un clamor disonante de campanas se alzó como un presagio funesto, y los demonios de la plaga comenzaron su avance colina abajo. Las catapultas rugieron en el instante en el que el enemigo entró en su alcance. Cráneos envueltos en fuego negro surcaron el cielo ennegrecido, cayendo entre las filas del caos con impactos apocalípticos. Gritos desgarradores acompañaban cada detonación, pero los portadores de plaga no mostraron reacción alguna. Avanzaron con paso pesado e indiferente, ignorando las explosiones, los cuerpos destrozados de sus camaradas y la carne enferma que se retorcía en la estela de los proyectiles. Poco después, el cielo se oscureció aún más cuando las flechas se unieron a la carnicería. Emplumadas y numerosas, zumbaban como enjambres guiados por una sola mente implacable. Se hundían profundamente en la carne corrupta, abriendo huecos irregulares en las bandas delanteras del conteneo. Esas brechas fueron explotadas al instante por las cargas sincronizadas de los jinetes esqueléticos que se lanzaron como lanzas vivientes muy por delante de las falanges no muertas. Y aún así, los demonios continuaron avanzando. Las bandas de registro intactas se empujaron sin entusiasmo tras los mutilados por la artillería y las flechas. Entonces las bestias de Nargel fueron liberadas.
Sus cuidadores, exhaustos por contener su grotesca exuberación, soltaron las cadenas corroídas y las criaturas atravesaron el campo de batallas altos, dejando atrás con facilidad a los portadores de plaga. Los nurgletes avanzaban tambaleándose. En un momento se detenían a pelear por una extremidad cercenada o una brillante punta de flecha. Al siguiente corrían chillando de júbilo infantil hacia la matanza. Otra salva de cráneos ardientes impactó contra el suelo, lanzando al cielo miembros destrozados y cadáveres demoníacos. En respuesta, las grandes inmundicias alzaron sus voces, entonando balanzas a Nargel en la jerga retorcida de las tierras de la plaga. El cielo se agitó. El abuelo fecundo respondió. Desde las nubes descendieron meteoros de materia espumosa y gangrenosa, estrellándose contra las líneas de Arkan. Los huesos se quebraron como ramas podridas, esfinges y euseptis dorados fueron aplastados o disueltos por secreciones voraces que devoraban incluso la propia piedra. Las bestias de Nargel alzaron las falanges nejekarianas, rebotando despreocupados contra las lanzas. Sus amplias sonrisas flácidas se tornaron en ceños ofendidos cuando las puntas perforaron su carne. Antes de ser destruidas, sus tentáculos azotaron las primeras filas, destrozando escudos y dispersando huesos y armas. Los sacerdotes funerarios alzaron sus voces secas, recitando conjuros ancestrales, y los huesos se recomponían para volver a luchar. Por encima, los drones de plaga zumbaban como presagios alados, sus jinetes lanzando calaveras saturadas de contagio. Allí donde impactaban, los huesos se pudrían hasta convertirse en polvo más allá de cualquier hechicería reparadora. Al oeste de Neferata, el rey Camten dirigía sus fuerzas, hasta que 3 proyectiles lo alcanzaron. Sus antiguos huesos y ataduras se deshicieron en segundos. Gritos furiosos rasgaron el aire mientras el rey caía en la muerte verdadera, y los príncipes de Camten escupieron maldiciones. Ordenaron a sus arqueros que abatieran a los jinetes de mosca. Flechas con punta de oro perforaron caparazones y carne cerosa, haciendo caer a los demonios en espirales mortales. Pero esas flechas eran desesperadamente necesarias en otros frentes. Cuando los drones comenzaron a caer, los portadores de la plaga que avanzaban bajo ellos finalmente chocaron contra las legiones de Camten. Neferata vio cómo las falanges del oeste empezaban a ceder. Maldijo la torpeza en nejekariano y condujo a la guardia de Lamia hacia el flanco izquierdo del enemigo. Bajo ella, Nagadron desgarraba carne pútrida con júbilo salvaje, mientras su señor azotaba y escupía furiosa a los demonios. Neferata recordaba bien que los seguidores de Nargel habían sido artífices de la caída del imperio. No lamentaba la muerte del ganado mortal, pero sí la destrucción de linajes y redes de espionaje que había tejido durante siglos. Cada golpe que asestaba era una pequeña venganza, y aunque la satisfacción se desvanecía tan rápido como surgía. Más al este, Manfred von Castir rehusó entrar en combate directo. No deseaba arriesgarse a un nuevo encuentro con Isabela. En su lugar, luchó a través de sus secuaces, levantando hordas de esqueletos y arrojándolas sin contemplación al enemigo. Eran presa fácil para los demonios, pero Manfred no se preocupaba. Tan cerca del lago de la muerte su hechicería era casi imparable y podía reponer a sus sirvientes más rápido de lo que podían ser destruidos. Las líneas de batalla se deformaron mientras la fortuna cambiaba de manos. En el extremo oriental, un gran inmundicia lideró una arremetida tan profunda que casi alcanzó las orillas del lago. Entonces las garras de una necroesfinge atravesaron su garganta y el empuje se quebró. De repente los gons resonaron impulsando una falange de Usabids al contraataque. Espadas doradas cegaron a los portadores de la plaga por docena, y pies de piedra avanzaron aplastando vísceras sobre la roca resbaladiza. En el oeste los nurgletes arremolotinaban sobre estatuas colosales, royendo placas blindadas e habilitando un mortero ancestral. Y en el centro, Isabela emergió por fin entre las filas, portando un cáliz ornamentado y una hoja esbelta. 3 grandes inmundicias avanzaban junto a ella, nurgletes chillando a sus pies y las bandas de conteo marchando al unísono. Los demonios mayores mostraron un semblante inusualmente severo. Su deber, legado del propio Nargel, era sagrado: escoltar a la condesa hasta la pirámide negra. Isabel avanzaba como una reina ultrajada reclamando su herencia. Krell envió lobos medio putrefactos contra ella y los redujo a polvo con un solo gesto. Terrores de la noche descendieron chillando, pero los grandes inmundicias formaron un muro de carne supurante.
Uno cayó, con la caja torácica destrozada, aplastando a su asesino incluso al morir. Otro lanzó nurgletes al cielo, que estallaron contra el terror, pudriendo sus alas y condenándolo a una caída fatal. Isabela en ningún momento se detuvo. Abandonó a su escolta moribunda y empujó a sus demonios contra las lanzas de la legión condenada. Desde el centro del istmo, Arkan observaba con satisfacción que él ejecutaba la retirada planeada. Todo marchaba según su diseño. Isabela estaba comprometida. La trampa estaba a punto de cerrarse. Con su muerte, el ancla demoníaca se rompería y Nagash podría seguir durmiendo. Pero Arkan no sabía, pues no podía saber, que un tercer ejército había llegado. Muy abajo, un gemido cultural recorrió los cimientos. Taladros de disformidad perforaban la roca viva. Escabels avanzaban bajo el lago de la muerte. Túnel tras túnel, rumbo al corazón mismo de la pirámide negra. Ikid Garra supervisaba la obra, esquivando torrentes de magia mortal y confiando que sus máquinas, sus gloriosas creaciones, no lo mataran antes de cumplir la misión. Y mientras los hombres ratas cavaban, en una cámara oscura, mucho más cerca de lo que nadie imaginaba, Nagash despertó, pues sintió la hueste de la plaga, sintió el caos entrelazado con los huesos de Isabela. Siseando de furia, el gran negramante se alzó de la tumba. La batalla de la pirámide negra estaba a punto de cambiar para siempre. La batalla comenzó de verdad cuando las primeras bandadas del ejército de la plaga alcanzaron el corazón del istmo. Hasta entonces solo había sido tanteo, ruido y presagios. Ahora era guerra. Krell emitió un siseo apenas audible, más parecido al último aliento de un espíritu arrancado del mundo que a una orden pronunciada, y la trampa se cerró. Con un bramido profundo, antiguo como las raíces que sostienen las montañas, los morgas se emergieron del lago de la muerte. La nigromancia manaba de sus alas como un diluvio invisible, y la luz violeta que los envolvía proyectaba sombras invertidas sobre la piedra ennegrecida. Almas cautivas crepitaban alrededor de sus armas, gimientes y furiosas, reliquias de víctimas olvidadas, encadenadas para siempre a la voluntad de sus verdugos. Arkan observó su ascenso y por un instante excepcional permitió que la satisfacción se filtrara en su mente. Los invasores habían saboreado la victoria durante semanas, y ahora por fin pagarían el precio de desafiar a Nagash. La vanguardia demoníaca, una vasta banda de portales de plaga, fue la primera en ser alcanzada. Sin desacelerar, los heraldos alados se precipitaron sobre ellos desde ambos flancos. Armas envueltas en almas desgarraron carne flácida y músculo putrefacto, esparciendo extremidades y entrañas como un tapiz nauseabundo sobre la piedra del istmo. Los demonios reaccionaron con su habitual lentitud, girándose torpemente para hacer frente a la amenaza, pero sus filas se disolvían bajo la embestida implacable. Para cuando los cuernos de la legión condenada resonaron en la oscuridad, con sus lanzas de túmulo descendiendo para la matanza, aquella banda de registro no era más que un cúmulo de restos purulentos y miembros desgajados. Sin conceder tregua alguna, los Morghast se elevaron de nuevo. Esta vez la hueste se fragmentó, cada grupo de heraldos y archai lanzándose hacia un enemigo distinto. Las órdenes de Krell, impuestas sin palabras, eran simples e inexorables. Abrió un sendero de muerto hasta lo que una vez fue Isabela von Castein, para que la legión condenada pudiera cumplir su sentencia final. Pero una cosa era concebir tal plan, y otra muy distinta permitir que los demonios lo aceptaran. La voz efusiva y corrosiva de Scrofulux tronó a lo largo del istmo, espoleando a sus secuaces para que detuvieran a los Morghast. Los drones de plaga se lanzaron al encuentro de los heraldos. La primera oleada fue aniquilada, destrozada por golpes devastadores. La segunda logró ralentizar. La tercera finalmente consiguió detener su avance. Fragmentos de huesos y caparazones demoníacos llovieron al cielo mientras ambas fuerzas aladas se entrelazaban en giros mortales. Los demonios eran más numerosos, pero los Morghast eran más fuertes y dominaban los cielos con aterradora precisión. En el istmo inferior, los portadores de plaga aún trataban de adaptarse al caos repentino. Para empeorar la confusión, barros nurgletes, dotados de una sorprendente capacidad para imitar el tono atronador de Scrofulux y de una absoluta indiferencia por el destino de la batalla, comenzaron a impartir órdenes contradictorias.
Los heraldos demoníacos no tardaron en arrancarlos del suelo y aplastarlos sin ceremonia, pero el daño ya estaba hecho. Las bandas de conteo, que deberían haber estado formadas y listas, permanecían desorganizadas cuando la legión condenada cayó sobre ellas. Las malditas hojas de los túmulos se hundieron profundamente en la carne demoníaca, y decenas de portadores de plagas se unieron a las filas enteras de los desterrados. Incluso cuando los Morgas empezaban a imponerse entre los cielos, nuevas amenazas irrumpieron en la lucha. Las bestias de Nargel se abalanzaron contra la legión de los condenados como arietes babeantes y jubilosos. Golpeaban una y otra vez, su saliva corrosiva royendo armaduras y huesos, sus tentáculos danzando con deleite obsceno. Decenas de espectros fueron derribados, sus cráneos arrancados de los hombros por caricias juguetonas y letales. Tras ellos, bestias avistaron los estandartes negros de la legión, ondeando desafiante en la penumbra. Decidieron, con la lógica infantil del caos, que aquel trapo ancestral sería un juguete magnífico. Avanzaron hacia él con paso pesado y alegre, bocas desgarbadas chorreando anticipación. Apenas prestaron atención a las docenas de espectros que aplastaron bajo sus flancos, tan obsesionados que estaban con su premio. De entre los guerreros no muertos que protegían el estandarte, solo Krell permaneció inmóvil. Cuando una de las bestias rebotó hacia él, el mortal que a la desesperación afianzó los pies y se inclinó para recibir el impacto. La hombra de su armadura se estrelló contra el vientre inflamado del demonio, obligándola a retroceder con una expresión de desconcierto infantil grabada en su rostro babeante. La confusión duró solo un instante, pues las manos enguanteadas de Krell se cerraron sobre su hacha negra, y la hoja encantada giró en un arco brutal cercenando la cabeza carnosa de la criatura. Las otras dos bestias sobresaltadas bramaron y se abalanzaron sobre él. El hacha negra no se detuvo, giró de nuevo, segando a ambas, dejándolas retorciéndoles ante ícor y fragmentos de carne. Ignorando la sangre espesa que salpicaba su armadura, Krell hizo un gesto mínimo, casi imperceptible, y condujo a la legión con tenacia hacia su verdadero objetivo. La muerte avanzaba y nada iba a detenerla. Hacia un extremo sur del istmo, Arkan el Negro no contemplaba la batalla con agrado. Había previsto que los Morgas dominarían los cielos sin oposición, pero los demonios, contra todo cálculo, habían demostrado una resistencia obstinada. Un siseo de irritación escapó de la calavera del rey exánime. Extendió los brazos no para invocar los vientos de la magia, instrumentos burdos, sino para reclamar la esencia pura del lago de la muerte. El lago le respondió. La magia hirvió desde las aguas amatistas, alzándose a ambos lados del istmo, antes de cristalizar en millares de fragmentos afilados como cuchillas. Un trueno retumbó cuando Arkham juntó las manos, seguido de un destello cegador, cuando la tormenta de amatista se precipitó sobre el acceso a la pirámide negra. Los zánganos de plagas se desintegraron al instante, convertidos en restos empapados de hechicería. Los portadores de plaga que avanzaban bajo ellos corrieron la misma suerte. Solo aquellos ocultos entre los cadáveres de sus camaradas sobrevivieron al bombardeo. Los nurgletes gorgotearon y estallaron al caer, con vientres y cráneos destrozados. Las bestias de Nargel gimieron y se desplomaron entre espasmos. Solo Isabella permaneció ilesa, y fue únicamente porque Scrofulous, en el instante crítico, la había aprisionado contra los pliegues correosos de su inmerso vientre. La gran inmundicia pagó caro aquel gesto. Su carne fue desgarrada por los fragmentos cristalinos. Isabella no mostró gratitud alguna, solo una expresión congelada de repulsión y una palidez aún más antinatural. Pero Arkan no había terminado. Con las almas cautivas de la magia de la muerte gimiendo a su alrededor, el rey exánime entonó un segundo encantamiento, inmediato e inexorable. A lo largo del istmo, los huesos rotos de los no muertos caídos se alzaron de nuevo. La magia recompuso miembros destrozados, cerró fracturas imposibles e infundó a los ilesos un vigor antinatural. Morgas, espectros y esqueletos se levantaron renovados, impulsados por la gran voluntad del nigromante. Cuando el hechizo se completó, Arkan extendió su conciencia hacia el este y el oeste. Lo que vio le complació. Manfred y Neferata mantenían sus flancos con furia y frustración contenida. Más allá, incluso los reyes funerarios resistían. Arkan jamás había esperado demasiado de los restos de Nehekhara. Nagas había eliminado a los más astutos, dejando tras de sí linajes que el rey exánime consideraba poco más que imbéciles consanguíneos. Solo Khalida merecía algo parecido al respeto. Aún así, luchaba, y luchaban bien. Satisfecho, Arkan volvió su atención al centro del combate y alzó los brazos una vez más,
conduciendo a los muertos reanimados a aplastar lo que quedaba de avance demoníaco. La batalla podría haber terminado allí, pero más que Scrofulux e Isabela vociferaban órdenes y promesas, simplemente había demasiados no muertos. Los Morgas, ya libres de la contienda aérea, descendían como verdugos masacrando a los portadores de plaga, aún aturdidos por la magia matista. Espadas corroídas y gous oxidados resonaban contra la piedra mientras cuerpos demoníacos caían. El aire se volvió irrespirable, saturado del hedor a carne abierta y putrefacción. Y entonces llegó la mirada de Nargel. Quizá fue el hedor, quizá fue la obstinación de Isabela, quizás el padre de la plaga no estaba dispuesto a tolerar otro fracaso tras el de los Grottkins, o quizás simplemente estaba aburrido. Fuera cual fuera la razón, su atención se posó en la pirámide negra. Apoyándose en su caldero, el propio Nargel volcó la olla oxidada, y su contenido se derramó a través de las grietas de la realidad hasta el mundo mortal. Para Isabela y Scrofulux, el don fue bienvenido, aunque repulsivo. Una lluvia espesa y grasienta cayó del cielo acumulándose allí donde los demonios habían sufrido mayores pérdidas. Los demonios luchaban en aquellas aguas sin daño alguno, pero los no muertos eran arrastrados bajo la superficie por manos invisibles. El caldo burbujeó y de él emergieron portadores de la plaga renovados, mientras los caídos regresaban a la lucha bendecidos por el elixir de su dios. Para Arkan y Krell fue un recordatorio amargo. Ningún artificio mortal podía igualar al de un dios. Sintiendo cómo la victoria se deslizaba entre sus dedos, Krell redobló sus esfuerzos. El rey tumulario avanzó chapoteando entre el limbo burbujeante, ignorando manos gangrenosas aferradas a sus grebas y apenas notando los golpes que rebotaban en su armadura. El hacha negra era un borrón letal, cada movimiento terminaba en una muerte. Tras él, la legión condenada avanzaba como lo había hecho durante siglos, perdiendo guerreros a cada paso, pero sin detenerse jamás. Desde lo alto, Arkan vio que Scrofulux reorganizaba los portadores de plaga en una línea rudimentaria. Eran blancos fáciles para Krell, aún desorientados por su reciente resurrección. Aún así, la intervención de Nargel había inclinado peligrosamente la balanza. Rechazando la indignidad de pedir ayuda a Manfred o a Neferata, Arkan tomó la única opción que le quedaba. Convocó a los Morgats, espoleó a Razarak y se elevó para unir su poder al de Krell. Desde el aire, el rey exánime observó el istmo con desdén. La batalla se había degradado en un caos vulgar. Al oeste, caballeros de la legión condenada eran arrastrados de sus monturas por enjambre de drurgletes que se reían sin cesar. Al este, zánganos de plaga hostigaban el flanco de Krell, elevando cadáveres antes de arrojarlos al lago de la muerte. Arkan recurrió al lago una vez más, recomponiendo huesos dispersos en formaciones improvisadas. Detestaba el desorden, pero detestaba aún más el fracaso. Una nube de furias y zánganos interpuso en su camino. Arkan no dudó. Pensar en la desaprobación de Nagash fue suficiente. Se lanzó al enjambre mientras relámpagos amatistas brotaban de su bastón. Abajo, Krell alcanzó por fin su objetivo. Scrofulux interpuso entre él e Isabela. Los cráneos del mayal de la gran inmundicia carcajearon al volar, pero Krell interceptó el golpe. El hacha negra cortó la cadena corroída, enviando los cráneos contra la legión condenada. Entonces la espada de plaga del demonio impactó contra el costado del tumulario, deformando su armadura y pulverizando costillas. Krell cayó entre portadores de plaga, apuñalado desde todos los ángulos, hasta que su legión lo rescató. Scrofulux avanzó para rematarlo. Esta vez Krell no bloqueó. Se deslizó bajo la hoja y hundió el hacha en el vientre del demonio. Órganos enfermos se derramaron. Scrofulux rugió y atacó de nuevo, y Krell volvió a herirlo, pero el arma esta vez se quedó atrapada. Un puño monstruoso lo arrojó al suelo. Isabela, tras la mole sangriente de la gran inmundicia, aplaudía y reía, y su risa se resonaba sobre el istmo como una blasfemia. Una vez más la legión condenada avanzó junto a Krell, cerrando filas a su alrededor como una marea de acero maldito, manteniendo a Scrofulux a raya bajo la presión incesante de sus espadas. Pero Isabela ya no estaba dispuesta a permanecer como espectadora del desastre. Con un movimiento rápido y decidido, avanzó entre la corrupción del campo de batalla, destapó su cáliz y alzó el recipiente dorado hacia los cielos enfermos. De inmediato, el fluido vil que reposaba en su interior cobró vida.
burbujeó, se agitó y estalló en una nube densa de esporas, cuyos pliegues verdosos se expandieron como un sudario viviente hacia el sur, envolviendo a la legión condenada. Allí donde aquella miasma se asentó, torres, armaduras y huesos se desmoronaron, reducidos a polvo húmedo bajo el festín de bacterias hambrientas. En cuestión de instantes, la primera línea de los condenados dejó de existir, transformada en tierra licuada y putrefacta, mientras la nube avanzaba inexorable, reclamando a los esqueletos que marchaban tras ellos. Krell, protegido por encantamientos de mayor poder, resistió el azote, pero ni siquiera él salió indemne. Su armadura quedó reducida a una masa oxidada y quebradiza, y su costado derecho apareció corroído y manchado por un fluido verde que rezumaba como una herida viva. Aún así el Mortarca no cedió. Tambaleando se avanzó hacia Scrofulous, donde su hacha aún permanecía hundida en el vientre de la gran inmundicia. Cada paso, sin embargo, era una lucha contra la ruina, y el demonio no tuvo dificultad para aprovecharlo. Con un movimiento brutal, Scrofulous atrapó los huesos en descomposición del espectro. Alzándolo por las espinillas, lo sostuvo un instante, observando con deleite cómo los pequeños hijos de Nalger se abalanzaban sobre él para darse un festín. Entonces, con una carcajada ahogada y burbujeante, bajó el cuerpo de Krell hacia su boca de dientes podridos y se tragó entero al Mortarca de la desesperación. Los portadores de la plaga se arrastraban sobre las ruinas humeantes de la legión condenada, mientras la risa estridente de Isabela se oía por todo el campo de batalla. Pero fue entonces cuando Arkham atacó. El Mortarca del Sacramento descendió desde los cielos con un presagio funesto, seguido de morgas de alas desgarradas. Los zánganos de plaga supervivientes se lanzaron tras ellos en masa, llenando el aire de resentimiento y podredumbre, pero fueron demasiado lentos. Los morgas se precipitaron sobre los portadores de plaga, sus espadas espirituales cegando demonios desde las alturas. Los morgas Archai convergieron sobre Scrofulous, que lastrado por una comida que no le sentaba bien se agitó en vano tratando de aplastarlos. Arkham, sin embargo, solo tenía un objetivo. Se lanzó sobre Isabela como un cometa de amatista envuelto en fuego del alma. Sorprendida, la condesa alzó los brazos en un gesto instintivo de defensa, pero las llamas la alcanzaron de todos modos. Su piel y su cabello se eliminaron, ardiendo y ennegrecidos mientras el fuego se extendía. Su risa se tornó en grito. Fragmentos de carne carbonizada se desprendieron y fueron arrastrados por el viento. Finalmente, Isabela pronunció el contrahechizo. Las llamas se extinguieron al instante, apagadas como una vela bajo el toque de queda. Ante Arkham quedó una figura retorcida y carbonizada, aún incandescente en algunos puntos, con un rojo furioso palpitando bajo la ceniza. Isabela seguía en pie, sosteniendo el cáliz dorado con una mano negra como el hollín, sus ojos hundidos, clavados en el rey exánime, con un odio absoluto. Arkham no vio en ella un desafío digno. Los mismos fuegos que habían devastado a la condesa habían sellado sus propias heridas, drenando su esencia para fortalecer la suya. Aún así, fue cauto. La temeridad no tenía cabida en el alma del rey exánime. Antes de avanzar, arrancó fragmentos de almas torturadas de la propia pirámide negra, donde estaban incrustadas como si fueran argamasa, y las forjó en un escudo de espíritus aullantes que giró a su alrededor mientras se lanzaba al combate. Incluso reducida a cenizas, Isabel era más rápida de lo que parecía. Mientras los ejércitos chocaban a su alrededor, soltó el cáliz y se abalanzó sobre Arkham. Fragmentos de carne ennegrecida se desprendían con su movimiento, pero nada de eso importaba. Lo único que deseaba era que su toque maldito alcanzara el liche. Estaba al borde del fracaso y no se atrevía a pagar el precio que vendría después. Saltó por encima de la cabeza de Razak y aterrizó con dificultad sobre la espina dorsal de la bestia. La espada de Arkham se desplegó, pero la esbelta hoja de la condesa la arrancó de su mano. En el mismo instante Isabela celó su mano libre alrededor de la garganta del rey exánime. Los espíritus del escudo de Arkham gritaron al ser consumidos por la maldición. No le importó su muerte, salvo por el hecho de lo que presagiaba la suya. De nuevo envió su fuego del alma a través del cuerpo de Isabela, y ella volvió a arder como una antorcha. Pero el escudo cedía, desgarrado por la maldición, y Arkham se vio obligado a drenar la magia que sostenía su ejército, robando la energía de los Morgas para evitar el olvido. El dominio de la maldición comenzó a disiparse poco a poco. Entonces Isabela decidió cambiar de táctica.
recordó la magia de su vida anterior. Mientras la atención de Arkham estaba centrada en sostener su defensa, invocó el mismo fuego del alma que él había usado contra ella y lo volcó contra su enemigo. Las llamas que envolvían su carne fluyeron por sus brazos hacia el liche, apagando los fuegos de bruja en su cráneo e incendiando sus vestiduras. Al mismo tiempo, la piel ennegrecida de Isabela sanó, recuperando su brillo de alabastro, mientras el fuego del alma consumía a Arkham desde dentro. La condesa resistió un instante más, la risa brotando de nuevo de su garganta. Luego se inclinó entre las llamas, besó la frente desnuda del cráneo del liche y se apartó de un salto. Arkham permaneció sobre la silla de raza al cumbre instante, buscando desesperadamente afianzar su poder menguante. Pero fue inútil. Los huesos ennegrecidos y sin vida del rey exánime se desplomaron sobre la piedra apenas un latido después de que Isabela tocara tierra. ¡Suficiente! La voz rugió oscura y majestuosa, un golpe que resonó en la tierra y el aire, en el hielo y en el fuego, una palabra que comprimía toda la pesadilla del mundo en un instante. Nagash finalmente emergió de la pirámide negra y el campo de batalla quedó en un silencio sepulcral. Incluso los demonios, orgullosos y brutales, retrocedieron ante la sombra colosal de negro y hueso que se extendía sobre el istmo como la noche que seguía al día. Su avance era lento, sereno e inmutable, pero cada paso era una sentencia. Donde Nagash pisaba, la roca chispeaba con amatista, insuflando nueva vida y propósito a los secuaces caídos, reorganizando el caos de la muerte bajo su voluntad. Un grupo de zánganos de plaga, los primeros en recuperarse de la embestida de Isabela y Arkham, zumbaron con furia intentando enfrentarse al gran Nigramante. Ni siquiera llegaron a la distancia de sus espadas. Los ojos del gran Nigramante brillaron con un verde profundo y letal. Rayos fulminantes estallaron desde sus órbitas, reduciendo a los demonios a polvo en un instante. Cada portador de plaga que osaba desafiarlo sufrió su implacable castigo. Vórtices de magia pura barrían el istmo, dejando a su paso estatuas de cristal y muerte, convertida en arte. Antes de recorrer la mitad del camino, la mayoría de los demonios supervivientes decidieron concentrarse en la contienda contra sus propios hermanos, fieles a la vieja creencia. Algunas cargas eran responsabilidad de los generales y de los dioses, no de los soldados rasos. Con los obstáculos destruidos o removidos de su camino, Nagash se elevó sobre Isabela, la vampira que había osado perturbar su descanso. Isabela permaneció erguida, espada y cáliz nuevamente en mano, mientras Rázara gruñía a su alrededor, cautivo de la voluntad del gran Nigramante. El miedo la rozó como una sombra momentánea, pero no se permitió flaquear. Scrofulous, consciente de su propia fragilidad tras tragarse a Krell, se apartó del camino con premura. Su deber había sido proteger a Isabela hasta la llegada de Nagash, y ahora, con el dios de los muertos presentes, había cumplido. Vampiro adivino, dueña de una esclavitud en defensa. La voz de Nagash era una tumba que se cierra sobre la esperanza. Busqué tu espíritu entre los muertos, y por fin entiendo por qué no lo encontré. Abandonas tu herencia tan fácilmente como para pretender oponer tu poder prestado al mío. Isabela sintió el peso de la verdad. Su maldición poderosa para mortales y demonios por igual no era rival frente a la sabiduría y el poder de Nagash. Sin embargo, con un esfuerzo sobrehumano, recuperó la compostura intentando ignorar la punzada sensación de castigo que emanaba del dios. No, poderoso Nagash, dijo con voz firme, a pesar del temblor interior. Malinterpretas mis intenciones. Yo no te desafío. Has atravesado mi reino sin ser invitado. Has destruido a mis siervos. ¿Qué es eso sino un desafío? Isabela bajó la mirada. Sabía que podía ser destruida en un instante. Aún así, dentro de la colosal sombra de Nagash, sentía algo extraño. La curiosidad. La antigua diosa de la muerte no pudo resistirse a examinar el enigma que la vampira representaba antes de aplastarla. E Isabela, por un instante fugaz, se embriagó con la alegría de ser estudiada, de no ser simplemente destruida. Una distracción, susurró Isabela con una sonrisa afilada.
Y en ese instante, hacia el sur, una explosión amortiguada resonó. Piedras negras monolíticas se desprendieron del flanco de la pirámide negra y rodaron hacia el lago de muerte. El rugido de Nagas estremeció el istmo y Isabela supo que pasara lo que pasara, ella ya había ganado. Por pura casualidad, más que por cálculo, Ikilkarra y sus escames habían perforado una brecha en los cimientos de la pirámide negra, justo en el instante en el que los huesos carbonizados de Arkan tocaron el suelo. Durante horas, Garra había maldecido la lentitud de su ejército, temiendo llegar demasiado tarde. Pero los Skavens, ansiosos por sobrevivir, habían adelantado la perforación sin esperar órdenes, aventurándose en los túneles más peligrosos. Garra descubrió con alivio que Nagas ya se había marchado de la sección que ellos debían atacar, cumpliendo con el plan original. El grupo de perforación debía actuar solo después de que el gran Nigramante estuviera ocupado en el campo de batalla. La sincronización, aunque accidental, había resultado perfecta. Con 6 bombas de disformidad listas, el doble las necesarias para derribar la pirámide negra, Garra dio órdenes precisas a su equipo, asegurando que los artefactos quedaran colocados y las espoletas listas, permitiendo que su ejército pudiera escapar a tiempo. La suerte, el caos y la audacia se habían alineado. Ahora solo quedaba esperar la catástrofe que Isabel y los Skavens habían preparado para el dios de los muertos. La detonación de la bomba de disformidad no fue un simple estallido, fue un rugido de la destrucción pura, un torrente de energía verde que atravesó la cámara subterránea como un río de lava etérea. Las piedras ancestrales se agitaron, los bajorrelieves de oro se derritieron con un brillo líquido antes de evaporarse en vapor dorado, y el aire se cargó con un hedor de carne y metal fundido. Los escames que permanecían cerca fueron desintegrados al instante, sus cuerpos convertidos en polvo antes de que pudieran comprender su destino. Sin embargo, la pirámide negra no se entregó tan fácilmente. Sus guardianes no muertos, alimentados por la energía del cráneo negro del reliquiario, resistieron la furia de la explosión. Las columnas de espíritus giraban en espiral, absorbiendo el golpe de la disformidad y reforzando los cuerpos rotos de los Usabtis y los guerreros esqueléticos cercanos. Barisov, tambaleándose tras la explosión, se aferró a la calavera negra, utilizando su poder para protegerse y mantener a raya la energía letal que amenazaba con consumirlo todo. La cámara resonó con un estruendo de piedras quebradas, metal retorcido y huesos triturados. Los fragmentos de la explosión fueron lanzados por los aires como proyectiles mortales. Usabtis despedazados y columnas de piedra volaron entre las grietas que se abrían en el techo. Sin embargo, los flancos exteriores de la pirámide permanecieron sorprendentemente intactos, como si la estructura misma hubiera absorbido el impacto, protegiendo sus secretos más profundos. Para los Skavens, la escena era una pesadilla viviente. Los sobrevivientes corrían entre los escombros, saltando entre cadáveres y fragmentos de piedra fundida, mientras los guardianes de Barisov los acosaban implacablemente, reconstruidos y más fuertes por la magia espectral. Cada disparo de Yezai que impactaba a un enemigo parecía insuficiente. La pirámide estaba viva y cada piedra parecía responder a la amenaza de los intrusos. Mientras Garra evaluaba el desastre, comprendió que el éxito o la muerte dependían del tiempo. Si la siguiente detonación no sucedía antes de que Nagas regresara, toda la operación habría sido en vano. Las bombas restantes palpitaban ennegrecidas y esperando su liberación. Cada segundo de retraso aumentaba la tensión y cada paso en la cámara se sentía como caminar sobre un campo de relojes de muerte. Los guardianes de la tumba avanzaban, un muro de oro y hueso, pero el instinto de supervivencia del clan Skaven y la férrea disciplina de Garra les permitió abrirse camino entre los cadáveres y fragmentos. La cámara era un torbellino de fuego verde, escombros y espíritus que parecía querer engullirlo todo. Pero los Skavens se movían con precisión, conscientes de que cada momento contaba. En ese instante, la pirámide negra mostró su resistencia silenciosa. Los flancos exteriores permanecieron firmes, pero su corazón se había convertido en un caos absoluto, un nido de muerte, magia y destrucción que podía colapsar con el siguiente toque calculado de Garra. La explosión de las bombas de disformidad habían reducido la majestuosa pirámide negra a escombros y ríos humeantes. Trozos de mampostería del tamaño de edificios se habían volado kilómetros, sembrando la destrucción desde el lago de la muerte hasta las ruinas del castillo Drakenhof. En cuestión de segundos, miles de no muertos habían sido incendiados y pulverizados, y Barisov, protegido solo por la calavera negra, fue lanzado como un proyectil. Nagas, furioso y cegado por la destrucción de su santuario, desató su magia en un rugido de caos puro, un torrente de fuerza arrolladora que convirtió la carne demoníaca en polvo y aniquiló a Scrofulus, dejando solo un rastro de ceniza y restos quebrados de Krell.
Incluso Isabella a toda velocidad fue arrastrada por la ola chocando contra un santuario, aunque su carne resistió donde la de los demonios no. Bolorog gritaba en su mente, compartiendo cada instante de dolor con ella. La magia del gran nigromante se desvaneció gradualmente, pero el golpe ya había sido fatal. El vínculo con el lago de la muerte se había roto, y la vasta reserva de poder que había atesorado durante siglos quedó inaccesible. Por primera vez en eras, Nagash era mortal, limitado y vulnerable, aunque aún formidable. El campo de batalla estaba desolado, esqueletos y espectros permanecían inmóviles, sin un enemigo ni órdenes claras, mientras que los Morgars se arrodillaban ante su creador con alas destrozadas. Manfred y Neferata llegaron, testigos silenciosos de la devastación, comprendiendo que la ascensión o la caída del gran nigromante ya no dependía de ellos. Nagash, enfrentado a la pérdida de su poder absoluto, se vio ante dos posibilidades desagradables: sucumbir ante los dioses oscuros o aliarse con los mortales contra el caos. Su orgullo chocó con la realidad. No podía recurrir a su vasta magia de la muerte, y aceptar la primera opción sería admitir su fracaso. Tras un instante de reflexión, decidió alinearse con los vivos, tratando a mortales y semidioses como iguales, aunque su arrogancia seguía intacta. Con un gesto, Nagash resucitó a Arkan y a Krell, restaurando sus cuerpos y dominando nuevamente a los no muertos del campo. Barisod también fue levantado, protegido por la calavera negra, y los ejércitos de los muertos se reorganizaron bajo su manto. Neferata fue nombrada gobernante de Silvania, reemplazando a Manfred en la administración del reino, asegurando que los nobles negecarianos permanecerían bajo control. Mientras el pueblo de la batalla se asentaba, Nagash dirigió su ejército hacia el oeste, hacia el Loren, la antítesis de la no muerte. Mortal de nuevo, pero aún implacable, su marcha anunciaba la próxima fase de la guerra, un enfrentamiento no solo contra los dioses del caos, sino contra la vida misma que se atreviera a desafiarlo. El fin de la pirámide negra marcaba el nacimiento de una nueva era para Nagash, donde la mortalidad y la estrategia reemplazaban la omnipotencia. Cada paso que daba ahora estaba cargado de una amenaza calculada, y la historia del viejo mundo cambiaría para siempre bajo su paso. Desde la oscuridad del lejano 40.000 hasta los reinos donde Sigmar va. Traiciones, batallas, sangre y memoria, todo está aquí en la gran historia. Desde la oscuridad del lejano 40.000 hasta los reinos donde Sigmar va. Traiciones, batallas, sangre y memoria, todo está aquí en la gran historia. Si el lore te